Hoy quiero llevarte a través de las Escrituras a considerar acerca de la humillación de nuestro Señor Jesús, su encarnación. La persona de Jesús y su obra nos revelan quién es Él. La obra de Jesús no comenzó cuando Él estuvo aquí en la tierra, sino desde antes que Él naciera. Y esto es en la eternidad pasada con el pacto de redención. Y el pacto de redención se refiere a un acuerdo dentro de la Trinidad desde antes de la fundación del mundo. Y es Dios el Padre quien inicia el concepto de redimir a una creación que Él ya sabe va a caer. Dios el Hijo es a quien se le da la tarea por el Padre de cumplir esa redención. Y Dios el Espíritu Santo es quien aplica esa redención en nosotros. Nuestro Señor Jesús se deleita en llevar a cabo esa misión que ha sido otorgada por el Padre. En Juan 3:13, Jesús dijo que nadie jamás subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo. El ministerio o la tarea de Jesús aquí en la tierra comienza con su descenso. Y con su descenso nos referimos a la situación que Jesús deja en la gloria que tenía con el Padre y el Espíritu Santo para venir a este mundo tomando forma humana. Romanos 1:3 dice la Biblia que Jesús era del linaje de David según la carne. Y la encarnación significa entrar en la carne. En el nacimiento de nuestro Señor Jesús tenemos la encarnación de Dios mismo. Juan capítulo 1, verso 1 y 14 dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, siendo Dios con su naturaleza divina, toma sobre sí mismo una naturaleza humana y la une a su naturaleza divina con el propósito de la redención. Filipenses 2, del 5 al 7 dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, estando en gloria, se humilló para entrar en la carne a vivir como nosotros, para luego más adelante ser exaltado en gloria. Su humillación continuó hasta llegar al punto más bajo, que fue la cruz. Luego vendría su resurrección y exaltación a la gloria. Los cristianos debemos de imitar esta humildad, la de nuestro Señor Jesucristo, en todo lugar. A menos que estemos dispuestos a identificarnos con la humildad de nuestro Señor Jesús, nunca podremos experimentar de sus exaltaciones. Primera de Pedro 4, del 12 al 13 dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Jesús, siendo Dios, no se aferró a su naturaleza divina, sino que eligió ponerla a un lado, sin llegar a perderla. Es decir, Jesús, quien al tocar su naturaleza humana, no era omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente, estaba con todas las limitaciones humanas, pero que al tocar su naturaleza divina es todo aquello. El Nuevo Testamento proclama a Jesús como verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Él no perdió su naturaleza divina, ya que Dios es inmutable, Él no cambia. Sus atributos divinos no se los comunica al lado humano, tampoco se deifica su humanidad. Jesús, en la encarnación, no se aferró a su gloria, sus privilegios o su exaltación por causa nuestra. Mi querido amigo, mi querido hermano, ¿te das cuenta de lo que realmente vino a hacer Cristo Jesús por ti? Él vino como esclavo a vivir una vida perfecta y justa delante de Dios para pagar nuestros pecados y darnos de su justicia perfecta.
Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, ya por terminada su misión, oró al Padre así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, a tal grado que al oír el nombre del Señor Jesús, toda rodilla se dobla y todos confiesan que Jesús es el Señor, es decir, el dueño, el amo, el soberano, para gloria y honra de Dios el Padre. Él es el Señor. Adonai es el título que Dios le dio a Jesús por su humillación. Querido amigo, es necesario que hagas del Señor Jesús tu dueño, tu amo, tu soberano, es decir, tu Señor. Debes de cambiar de dueño. La Biblia dice que sin Jesús eres esclavo del pecado y el pecado trae consigo maldición, muerte eterna, el justo castigo de Dios a causa de nuestros pecados. Arrepiéntete de tus pecados de todo corazón, confiésale a Dios y pídele que te perdone, Él lo hará. Deja que Jesús gobierne totalmente tu vida. De esa manera participarás de su humillación y también de su exaltación cuando Él se manifieste. El Señor les continúe bendiciendo.